hay una actividad que se está realizando, yo diría, a nivel nacional que tiene que ver con los riñones. De hecho, la Semana del Riñón se le ha denominado a esto y queremos un poco que nos explique de qué se trata y después para que nos explique también cuáles son las complicaciones más comunes que se dan en este caso. Se podría hablar que habría muchas efemérides de salud a nivel mundial. Así como existen las efemérides del Día de Carabineros, del Día de Bomberos, etcétera. A nivel de la medicina existen días particularmente que se toman en la agenda. El Día del Corazón o el mes del corazón en agosto, y ahora en esta semana que se conmemora o recuerda lo que es la enfermedad renal, sus consecuencias, su población a nivel mundial y en este país. Y lo que trata en el fondo es establecer conciencia a nivel de las personas, sobre todo aquellos que presentan factores de riesgo de progresión de la enfermedad renal, para tomar medidas preventivas de prácticamente hábitos saludables en el estilo de vida para prevenir estas enfermedades. Doctor, cuando usted habla justamente de hábitos saludables, que es un tema recurrente no solamente en el tema de los riñones, sino que más bien con todo tipo de patologías y consecuencias que tiene también hoy día la ciudadanía. Hablamos de prevención y es porque queremos ver la posibilidad de que cambiemos los hábitos. Primero, sedentarismo, lo menciona, la alimentación. Pero ¿cómo cambiamos si tenemos todo a la mano? Por ejemplo, la alimentación que, por ejemplo, los papás no saben qué es lo que consumen sus hijos fuera de la casa, por ejemplo. O sea, bueno, todo esto debería partir desde que el niño nace hasta su normal desarrollo e independencia. A ver, ¿qué es lo que uno ha podido identificar? La dieta occidentalizada que hemos ido adquiriendo desde ya varias décadas atrás nos ha transformado en una población que ha consumido alimentos ricos en azúcar y ricos en sal. Muchas veces algunos de estos productos, a tiempo atrás, podíamos haber visto de que no eran bien informados en cuanto a sus cantidades de sal y de azúcar. Llegamos a ver incluso que las mismas galletas de azúcar tenían grandes cantidades de sal. Y eso ha ido predisponiendo a una alta incidencia en la población de hipertensión y, por otro lado, con el exceso de azúcar, gente con diabetes. Hoy en día se ha denominado la diabetes como una pandemia, casi como cuando nosotros escuchamos estas pandemias del ébola o de la influenza. Bueno, la diabetes como una enfermedad a nivel mundial que ha ido tomando mucho protagonismo, se ha transformado en un gran enemigo respecto al riñón. Lo mismo que ha sido con la hipertensión. Entonces, respecto a la pregunta inicial de cómo los padres debieran tener ojo, es en relación a que debieran desde niños teniendo hábitos saludables, la actividad física, la alimentación variada, rica en frutas, ricas en verduras, baja en estos alimentos que son muy refinados muchas veces y que solamente están contribuyendo a tener una población más hipertensa, más diabética, y al final terminan en este resultado que es el daño renal, y en pacientes que después de ya muchos años de su deterioro ocupando máquinas de diálisis. Ese es un tema ya extremo, pero doctor, si nos puede hablar un poco de los síntomas y cuáles son los daños que propiamente tal recibe el riñón. Sabemos que el riñón es uno de los filtros de nuestro organismo, ¿cierto? Cumple un rol muy fundamental y trabaja día y noche prácticamente, cosa que no nos damos cuenta y de repente somos bastante ingratos con nuestro cuerpo, no lo cuidamos. Pero para que nos diga cuáles son las patologías, cuáles son los problemas más graves, más complejos o los primeros síntomas para ponerse en alerta con el problema del riñón. Ya, es lo que le explico muchas veces a los pacientes cuando tienen hipertensión o cuando tienen diabetes o cuando tienen enfermedad renal, en que estas enfermedades pasan un largo periodo de silencio. La gente no se da cuenta muchas veces cuando tienen hipertensión o cuando tienen diabetes, solo cuando estas ya están demasiado avanzadas en el largo plazo, y es donde ya el deterioro permanente ya se ha establecido y lo único que queda ahí es detener la progresión que ya viene a empeorar más de lo que ya está establecido. Ahora, ¿cómo uno lo puede identificar? El ideal sería hacer un examen preventivo, y eso es lo que se realiza a nivel de atención primaria en este consultorio, como un ejemplo a nivel nacional de que toda persona mayor de 15 años idealmente debiera realizarse un examen de medicina preventivo, un chequeo por una evaluación médico general, en donde el examen, en estricto rigor, para poder determinar si hay una enfermedad renal, es una muestra sanguínea de creatina. La creatina es una sustancia que se libera desde las células musculares y que se va eliminando por el riñón. En la medida que esta va disminuyendo su eliminación, es un índice de que el riñón está filtrando menos, y es en donde podemos recién establecer un diagnóstico de enfermedad renal.
Perfecto. ¿A qué grupo etario básicamente afecta más? Porque esta es una enfermedad que hace décadas atrás, lo decíamos hace poco rato, afectaba a los adultos, pero hoy día vemos que personas jóvenes inclusive tienen ya problemas renales. Hoy día ya me generalizado, usted hablaba sobre todo del tema de la alimentación y eso, claramente nosotros tenemos hoy día un índice alto de obesidad, por ejemplo, infantil. Hay una campaña, una lucha fuerte para combatir eso. Entonces, ¿a qué rango etario se le adjudica esta enfermedad es más común? Bueno, como bien usted lo ha dicho, si bien esta enfermedad se está manifestando ya más tardíamente, hemos podido ver cómo más tempranamente, con los factores de riesgo ya mencionados, sobre todo por el alza de la obesidad, y que ello conlleva un aumento de la incidencia de la hipertensión y de la diabetes, es que hemos podido encontrar individuos que tienen esta patología desde más temprana edad, incluso desde los 40 años, siendo que esto debería aparecer, o las cifras antiguas eran más de los 60 años. Ahora estamos en la semana del riñón, que me imagino termina este fin de semana. Sin embargo, este es un trabajo que no termina aquí. El lunes estaremos pensando tal vez en otra campaña. Sin embargo, le llamamos a la gente a que durante todo el año hay que tener hábitos, cambios de hábitos y tener cuidado también en la salud. ¿Este examen preventivo es gratuito y se hace acá en el mismo consultorio? Sí, esto es un examen gratuito que tiene una garantía por parte del auge del GES, en el cual todo paciente debiera realizarse más de 15 años para hacerse un chequeo médico, ver exámenes generales y así establecer si tiene factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión o la diabetes, y así determinar si tiene o no tiene enfermedad renal y lograr detenerla o incluso revertirla en sus etapas iniciales. Por último, doctor, si nos puede explicar cuáles son los síntomas que uno percibe cuando cree que ya tiene problemas con los riñones. Normalmente uno se da cuenta, usted mencionaba también que es una enfermedad silenciosa, muy pasiva en la primera etapa seguramente. Pero ¿cuándo yo me pongo en alerta cuando tengo algunos síntomas? ¿Cuáles son las características? Bueno, tiene más que nada en relación a la hipertensión, que es como el hermano más cercano que tiene esta enfermedad. Poner ojo cuando hay cefalea, dolores de cabeza que no se fácilmente con los medicamentos o que se están manteniendo a lo largo del tiempo. Pueden ser uno de los síntomas quizás muy sutiles para poder identificar pacientes hipertensos y que escondidamente tengan una enfermedad renal. ¿Una infección urinaria, por ejemplo, tiene relación con un problema renal? Es un poco debatido eso. En la práctica no. En las infecciones urinarias, si bien a nivel que se repitan frecuentemente en una misma persona, pueden desencadenar un riesgo a nivel de la estructura del riñón y generar daño posterior. Si bien eso es cierto, no es tan frecuente como uno esperaría. Por último, las recomendaciones básicas para la comunidad. La recomendación básica para la comunidad. Bueno, está más que decir de que si usted ve que su estilo de vida es sedentario, que su dieta no es la más adecuada, la invitación parte siempre por lo no farmacológico, parte con las cosas que son más simples antes de llegar acá a la condición de ser enfermo renal. Parte con un estilo de vida saludable, parte con realizar alguna actividad física, parte con el dejar de comer comida chatarra, alto índice de azúcares o sal. En el fondo, parte con la prevención más con que al llegar a tener esta enfermedad, al tratarla. Como conclusión, yo creo que una reflexión que a mí me ha hecho mucho sentido en relación a los altos índices de obesidad y sedentarismo en este país es que se generen políticas públicas, sobre todo a nivel de los colegios. Yo creo que yo soy muy crítico de la jornada escolar completa, en donde el alumno se dedica a estar sentado 40 horas aproximadamente en una sala de clase, en donde después de la hora de almuerzo le siguen pasando materia, en donde, al contrario, yo creo que después de almuerzo el alumno debiera hacer mucho énfasis en actividad física u otro tipo de actividades recreativas que pueden incluso liberarlo del estrés y de la sobrecarga, porque estamos viendo de que a pesar de que los alumnos les metan más materia en la cabeza, no van a mejorar muchas veces los resultados del CIMSE. De hecho, se podría privilegiar mucho más eso en las mañanas y en las tardes de hacer actividad física. Nos quejamos de que nos faltan atletas, medallas olímpicas, deportistas destacados a nivel internacional, siempre figuran 1, 2 o 3, y que, bueno, siempre son de gran renombre y tienen un buen desempeño internacional, pero ¿por qué no podríamos tener más deportistas? ¿Por qué no podríamos, en el fondo, generar que las escuelas después del horario de clase de la mañana sean escuelas deportistas? Con eso tendríamos una disminución significativa de la obesidad,
de la diabetes, de la hipertensión a nivel futuro.